Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de los Números. Capítulo 24, versículos 2 al 7 y 15 al 17. En aquellos días, Balaán, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él, y entonó sus versos. Oráculo de Balaán, hijo de Bie, oráculo del hombre de ojos perfectos. Oráculo del que escucha palabras de Dios. Que contempla visiones del poderoso, que cae y se le abren los ojos. Que bellas tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, Israel. Como vegas dilatadas, como jardines junto al río. Como aloes que plantó el Señor o cedros junto a la corriente. El agua fluye de sus cubos, y con el agua se multiplica su simiente. Su rey es más alto que Agag, y descuella su reinado. Y entonó sus versos. Oráculo de Balaán, hijo de Bie, oráculo del hombre de ojos perfectos. Oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo. Que contempla visiones del poderoso. Que cae en éxtasis, y se le abren los ojos. Lo veo, pero no es ahora, lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob, y surge un cetro de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, instrúyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia. Por tu bondad, Señor. Señor, instrúyeme en tus sendas. El Señor es bueno y es recto. Enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, instrúyeme en tus sendas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 21, versículos 23 al 27. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: Os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan, de dónde venía, del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: No sabemos. Él, por su parte, les dijo: Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy la Iglesia nos invita a contemplar el testimonio luminoso de San Valeriano, obispo de África y mártir, un pastor fiel que supo permanecer firme cuando la fe fue probada por el sufrimiento y la persecución. San Valeriano vivió en tiempos difíciles. La Iglesia del norte de África era golpeada por la violencia y la injusticia. Los vándalos, seguidores del arrianismo, querían imponer una fe falsa y arrancar a los pastores de sus rebaños. Muchos cedieron por miedo, pero Valeriano no negoció la verdad. Siendo obispo, no buscó salvar su vida ni conservar honores. Buscó ser fiel a Cristo. Cuando le exigieron renunciar a la fe católica y entregar los bienes de la Iglesia, respondió con el silencio de los justos y la firmeza de los santos. Por ello fue despojado de su sede y desterrado al desierto, abandonado como si no valiera nada ante los ojos del mundo. Pero hermanos, Dios nunca abandona a los que le son fieles. Aquel anciano obispo,
sin techo ni alimento, se convirtió en un testigo vivo del Evangelio. Su cuerpo sufría, pero su fe permanecía en pie. Allí, en el destierro, San Valeriano predicó sin palabras que Cristo es más fuerte que el poder de los hombres. Murió lejos de su pueblo. San Valeriano nos enseña hoy que la fidelidad no siempre es ruidosa ni heroica a los ojos del mundo. A veces es silenciosa, escondida, vivida en la prueba diaria, en la injusticia aceptada por amor a Cristo. Que su testimonio nos recuerde que no hay destierro donde Cristo no camine con nosotros, y que quien pierde la vida por Él, la gana para siempre. En la primera lectura, la primera gran enseñanza que ofrece el texto es que Dios es siempre quien toma la iniciativa en la historia de la salvación. No es el ser humano quien marca el ritmo, ni quien decide cuándo y cómo Dios debe actuar. Es Dios quien irrumpe, quien llama, quien habla y quien orienta la historia según su designio. El relato de Balaam resulta particularmente revelador, porque rompe esquemas profundamente arraigados en la mentalidad religiosa. Balaam no es israelita, no pertenece al pueblo elegido, no forma parte de la tradición profética de Israel, y sin embargo el texto afirma con claridad que el Espíritu del Señor vino sobre él. Esta afirmación es decisiva, porque deja claro que Dios no se deja encerrar en fronteras étnicas, religiosas o institucionales. La acción de Dios no está limitada por títulos, pertenencias o reconocimientos. Él no actúa según nuestros criterios de legitimidad, sino según su voluntad soberana. Dios habla cuando quiere, como quiere y a través de quien quiere. Esta verdad incomoda, porque desmonta toda pretensión de control sobre lo sagrado y cuestiona cualquier intento de apropiarse de Dios, como si fuera propiedad de un grupo o de una estructura. El caso de Balaam es todavía más impactante si se considera su intención inicial. Él no había sido llamado para bendecir, sino para maldecir. Su disposición interior no era favorable al pueblo de Israel, y su presencia en la escena responde a intereses ajenos al proyecto de Dios. Sin embargo, cuando alza los ojos y contempla al pueblo acampado por tribus, ocurre algo que él no controla ni provoca. Dios irrumpe en su conciencia y pone palabras en su boca. La bendición brota no porque Balaam la desee, y no porque Dios así lo quiere. Aquí se revela una verdad profunda y liberadora. Nadie puede manipular a Dios ni utilizarlo para sus propios fines. Ninguna estrategia humana puede torcer su voluntad. Cuando Dios decide bendecir, ninguna intención contraria puede frustrar su designio. Este pasaje deja en evidencia la impotencia de todo intento de instrumentalizar lo divino. Dios no se somete a los planes de las personas. Al contrario, es Él quien los desbarata cuando se oponen a su proyecto de vida. Esta enseñanza tiene un peso enorme para la fe cristiana. Dios no actúa por mérito, ni por conveniencia, ni por cercanía institucional. Actúa por pura gratuidad. Su elección no responde a la lógica del merecimiento, sino a la lógica del amor libre. Balaam no había hecho nada para ser instrumento de bendición, y aún así Dios lo utiliza. Esto no significa que todo sea indiferente o que la respuesta de las personas no importe, sino que la iniciativa siempre parte de Dios y precede a cualquier acción del hombre. Desde esta perspectiva, la lectura invita a una revisión profunda de la relación personal y comunitaria con Dios. Existe siempre el riesgo de pensar que la pertenencia eclesial, el cumplimiento de normas o el ejercicio de un ministerio garantizan automáticamente la acción del Espíritu. Sin embargo, esta lectura recuerda con fuerza que la docilidad es más importante que el título, y que la apertura del corazón vale más que cualquier credencial religiosa. Dios no se deja condicionar por nuestras seguridades. Esto no relativiza la elección de Israel ni la misión de la Iglesia. Al contrario, subraya que todo es gracia y que toda elección es un don inmerecido.
Israel no fue elegido por ser mejor que otros pueblos, sino por pura iniciativa divina. La Iglesia no existe por sus propios méritos, sino porque ha sido llamada y enviada. Cuando se olvida esta verdad, la fe se convierte en rutina, la religión en costumbre y el servicio en privilegio. Dios puede servirse de lo inesperado para revelar su voluntad. No siempre habla a través de los canales que consideramos normales o seguros. A veces utiliza personas sencillas, situaciones incómodas o acontecimientos que inicialmente parecen contrarios a su plan. Esta manera de actuar desconcierta, pero también purifica la fe, porque obliga a salir de esquemas rígidos y a aprender a discernir. El creyente no está llamado a controlar a Dios, sino a escucharlo, no a imponerle caminos, sino a reconocerlos cuando los abre. Dios puede hablarnos a través de alguien que no esperábamos, de una circunstancia dolorosa o de una palabra que rompe nuestras seguridades. La actitud correcta no es la desconfianza sistemática ni la rigidez defensiva, sino la atención vigilante del corazón. El que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis, con los ojos abiertos. Esta imagen ofrece una clave fundamental para la vida de fe. La fe auténtica no es ceguera ni alienación. No consiste en apagar la razón, sino en dejar que sea iluminada por Dios. Tener los ojos abiertos significa estar atentos a la realidad, pero mirarla desde una luz más profunda. En un mundo saturado de voces, opiniones y mensajes contradictorios, el creyente está llamado a discernir. No toda voz que suena fuerte viene de Dios, ni toda palabra religiosa es palabra divina. Discernir implica aprender a reconocer el paso de Dios en medio de la historia concreta, en medio de situaciones complejas, muchas veces ambiguas. Balaam escucha porque, aun sin pertenecer al pueblo elegido, se abre a una experiencia que lo supera. Esta apertura no lo convierte automáticamente en modelo moral, pero lo transforma en instrumento momentáneo de la voluntad divina. Dios no espera condiciones ideales para actuar. Actúa en medio de la fragilidad. Esta verdad interpela profundamente la vida espiritual, porque libera de la obsesión por la perfección externa y centra la atención en la disponibilidad interior. El Espíritu del Señor viene sobre Balaam no para exaltarlo, sino para cumplir un propósito que lo trasciende. De este modo, la lectura enseña que Dios puede hablar incluso desde lo inesperado, desde lo que no encaja en nuestros esquemas, desde aquello que inicialmente genera desconfianza. El desafío para el creyente no es resistirse a esta posibilidad, sino aprender a reconocerla con humildad y discernimiento, manteniendo los ojos abiertos y el corazón atento a la iniciativa siempre sorprendente de Dios. Una vez que Dios toma la iniciativa y se manifiesta, el contenido de su mensaje revela una lógica distinta a la esperada. Balaam no anuncia poder militar, tampoco estrategias de dominio, ni victoria sobre enemigos. Su mirada se detiene en la belleza del pueblo que tiene delante, y sus palabras brotan como una proclamación cargada de sentido. ¡Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel! Esta afirmación es expresión que revela cómo Dios contempla a su pueblo cuando habita en medio de él. La belleza que el personaje percibe no nace de la abundancia material ni de la fuerza exterior. Es una belleza que brota de la presencia de Dios, que se manifiesta cuando el Señor camina con su pueblo y ordena su vida. Allí donde Dios está presente, la vida adquiere armonía, sentido y fecundidad, no como resultado del esfuerzo propio, sino como fruto de una presencia que sostiene y guía. La imagen del pueblo acampado por tribus es especialmente significativa. No aparece como una multitud dispersa, ni como un conjunto de individuos sin rumbo. Se presenta como un pueblo organizado, con identidad compartida, con pertenencia y con un centro claro. Cada tribu ocupa su lugar. Cada familia se integra en el conjunto.
y todo el campamento se estructura en torno a la presencia del Señor. Esta disposición expresa un modo de vivir querido por Dios, donde la comunión no borra las diferencias, sino que las ordena y las integra en un proyecto común. Las imágenes que Balaam utiliza para describir al pueblo refuerzan esta visión. Habla de valles fértiles, de jardines junto al río, de árboles plantados por Dios. Estas figuras evocan vida que crece, estabilidad que permanece y fecundidad que no se agota. Un valle fértil recibe lo necesario para dar fruto. Un jardín junto al río vive alimentado de una fuente constante. Un árbol plantado por Dios tiene raíces firmes que le permiten resistir el paso del tiempo. Así se describe a un pueblo que no vive de la improvisación, sino que está sostenido por la fidelidad de Dios. Esta visión permite comprender con mayor claridad la naturaleza de la Iglesia. La Iglesia no es santa por la perfección de quienes la integran, ni es bella por la ausencia de heridas o tensiones. Su santidad y su belleza proceden de la presencia de Dios en medio de ella. Es Dios quien la reúne, quien la sostiene, y quien la hace fecunda a lo largo de la historia. Cuando se pierde de vista esta verdad, la Iglesia corre el riesgo de ser juzgada solo desde criterios externos, olvidando que su centro es la acción constante del Señor. La comunión es el espacio donde esta belleza se hace visible. Cuando los creyentes caminan juntos, cuando se reconocen como miembros de un mismo pueblo y no como rivales, la Iglesia se convierte en signo de la presencia de Dios en el mundo. Esta comunión no es uniformidad impuesta, ni acuerdo artificial, sino una unidad que nace del Espíritu y se expresa en la vida compartida. Cada uno aporta sus dones, su historia y su vocación, y todo se orienta hacia el bien común. Esta imagen resulta muy clara y significativa para nuestro tiempo, que está marcado por la división, el aislamiento y la desconfianza entre las personas. Hoy se exalta la autosuficiencia y se debilitan cada vez más los lazos comunitarios. Frente a esta realidad, la visión de un pueblo que camina unido, que se organiza y que reconoce un centro común, nos ofrece un testimonio diferente y necesario. Dios no se complace en la dispersión ni en el individualismo, sino en un pueblo que aprende a caminar junto, que se apoya mutuamente, que avanza con un mismo propósito. Cada bautizado puede ser visto como una tienda donde Dios desea habitar. Esta imagen nos recuerda la gran dignidad de cada creyente y su llamado a ser morada del Señor en la vida diaria. Sin embargo, una tienda sola no expresa plenamente el plan de Dios. Es en la comunión donde estas tiendas encuentran su verdadero sentido. Unidas, forman el campamento del Señor, el lugar visible donde Dios se hace presente en la historia y acompaña a su pueblo en su caminar. La belleza del pueblo de Dios no es algo estático, es una belleza viva, que se manifiesta en la manera de relacionarnos, de compartir, de perdonarnos y de sostenernos unos a otros en medio de las dificultades. Se hace visible en la caridad concreta, en la paciencia de cada día y en la fidelidad al Evangelio, vivida con sencillez. No borra las heridas, pero las ilumina con esperanza, y las transforma en oportunidades de encuentro y crecimiento. El mundo de hoy está llamado a reconocer la presencia de Dios, al contemplar la vida de los cristianos, cuando éstos viven en verdadera comunión y de manera coherente con su fe. Cuando la Iglesia vive según el designio de Dios, se convierte en un testimonio que habla sin necesidad de palabras. La belleza de la que habla el texto proviene de la presencia del Señor, que actúa en medio de ellos, allí donde hay un pueblo que camina unido, que se deja conducir por Dios y que permanece fiel en medio de las pruebas. La presencia del Señor se vuelve visible y reconocible, incluso para quienes observan desde fuera, y se acercan con los ojos atentos a lo que Dios realiza en medio de su pueblo. La palabra pronunciada en esta lectura alcanza un punto decisivo, cuando anuncia una realidad que no pertenece al momento inmediato, sino al tiempo que Dios prepara con paciencia.
De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Estas palabras no describen un acontecimiento cercano, ni una victoria visible en ese instante. Balaam mismo lo expresa al reconocer que lo ve, pero no ahora, que lo contempla, pero no próximo. De esta manera la promesa de Dios no siempre se manifiesta de forma inmediata, sino que se despliega a lo largo del tiempo, acompañando la historia del pueblo creyente. Dios permite ver la meta antes de alcanzarla. Permite intuir el cumplimiento antes de tocarlo con las manos. Así, la esperanza se convierte en una fuerza que sostiene el camino, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir lo anunciado. La promesa no elimina la espera, sino que le da sentido. No acelera los procesos, pero los orienta. No borra la noche, pero enciende una luz que permite avanzar. La imagen de la estrella ocupa un lugar central en este anuncio. En la oscuridad del desierto, cuando no hay caminos marcados ni referencias seguras, una estrella se convierte en guía. No cambia el paisaje, no transforma de inmediato la realidad, pero ofrece dirección. Así actúa la promesa mesiánica, como una señal estable que no depende de los cambios del entorno, ni de los vaivenes de la historia. Su fuerza no está en la rapidez, sino en la fidelidad. El origen de esta estrella está en la voluntad de Dios, que conduce la historia según su designio. Por eso Balaam, que no pertenece al pueblo de Israel, puede verla y anunciarla. La promesa no queda encerrada en un solo grupo, sino que se abre a todos los que están dispuestos a reconocer la acción de Dios. La tradición cristiana ha reconocido en esta estrella una referencia clara a Jesucristo. En él se hace visible aquello que durante siglos fue anunciado desde lejos. Cristo es la luz que se levanta en medio de las dificultades, no como un destello momentáneo, sino como una presencia constante. Su venida confirma que Dios no olvida lo que promete, y que su palabra siempre encuentra cumplimiento, aunque siga caminos que no siempre coinciden con las expectativas. La relación entre esta profecía y el relato de los magos resulta significativa. Unos hombres venidos de lejos, guiados por una estrella, reconocen en un niño sencillo la presencia de un rey distinto. No llegan atraídos por el poder ni por la riqueza, sino por una luz que los conduce paso a paso. De este modo se manifiesta que la promesa anunciada no estaba destinada solo a Israel, sino que alcanzaba a todos los pueblos, abriendo un camino de salvación sin fronteras. La estrella no solo indica el rumbo, también exige perseverancia. El camino es largo, requiere constancia, atención y fidelidad a la señal recibida. Del mismo modo, la vida creyente no se sostiene en entusiasmos pasajeros, sino en una confianza que se renueva día tras día. La luz de Cristo no desaparece cuando el camino se vuelve difícil. Permanece como referencia segura incluso cuando la marcha se hace lenta. Junto a la estrella aparece la imagen del cetro, símbolo de autoridad. La autoridad que surge de Israel se manifiesta de un modo distinto, como una autoridad que sirve y que se entrega. En Cristo, este cetro se expresa en la cercanía, en la compasión, en la entrega total. Su realeza no se apoya en ejércitos, sino en el amor que sostiene y levanta. Esta transforma la comprensión del poder. Dios no gobierna desde la distancia, sino desde la cercanía. Ni se impone, sino que acompaña. No somete, sino que convoca. El cetro mesiánico no oprime, orienta. No excluye, reúne. No divide, crea comunión. Así, la promesa anunciada por Balaam adquiere un sentido nuevo, revelando un modo de reinar que cambia la historia desde dentro. A lo largo del tiempo, nosotros como católicos hemos aprendido a vivir sostenidos por esta promesa. El pueblo de Israel caminó durante generaciones, confiando en una palabra que todavía no veía realizada. Y hoy la Iglesia sigue ese mismo camino.
Nosotros celebramos la presencia viva de Cristo en la Eucaristía, en la palabra y en los sacramentos, mientras seguimos aguardando la manifestación plena de su reino. Esta espera no es inactiva ni vacía. Se vive en la fidelidad de cada día, en la confianza que se renueva, y en el esfuerzo por vivir según la luz que hemos recibido. Como iglesia y como creyentes, sabemos que la promesa de Dios no desaparece cuando llegan las crisis personales, familiares, comunitarias o sociales. Tampoco se debilita cuando enfrentamos dificultades, cansancio o desánimo. La estrella sigue brillando para nosotros, incluso cuando otras luces intentan atraer nuestra atención. Muchas de esas luces prometen soluciones rápidas o seguridades inmediatas, pero no ofrecen un camino firme. La luz que viene de Dios permanece encendida, no confunde ni se apaga, y sigue orientando nuestro caminar con constancia. En nuestra vida cotidiana, esta promesa se convierte en una forma concreta de caminar con confianza. La presencia de Cristo no nos libra del esfuerzo ni de las pruebas, pero nos da una dirección clara. Nos permite seguir adelante sin perder el sentido, aun cuando el camino se vuelve incierto o pesado. Esta luz sostiene nuestra esperanza como personas y como comunidad. Nos ayuda a perseverar y nos da fuerza para continuar, incluso cuando no vemos frutos inmediatos. La historia no está abandonada al azar. Está sostenida por la fidelidad de Dios, que conduce a su pueblo con paciencia. La estrella que se levanta sigue siendo un signo vivo de esa fidelidad, una señal constante de que Dios acompaña el caminar de su iglesia, sostiene nuestra esperanza y orienta nuestros pasos mientras su promesa continúa desarrollándose en el tiempo. Esta promesa nos ayuda a comprender que Dios no actúa con prisa, ni se deja llevar por la urgencia del momento. La estrella aparece para acompañar el camino con una luz constante. Así, Dios sostiene a su iglesia mientras avanza, incluso cuando el recorrido se hace largo y el cansancio se siente. La espera forma parte de nuestra vida cristiana, no como una carga, sino como un tiempo donde la confianza se va fortaleciendo poco a poco. La palabra de Dios se vuelve apoyo firme cuando los resultados no se ven claros, y cuando la realidad parece avanzar más lento de lo que deseamos. La promesa no quita las dificultades ni elimina el esfuerzo diario, pero nos da una dirección segura que evita que perdamos el sentido del camino. La estrella no camina por nosotros, pero señala hacia dónde avanzar. De este modo, cada jornada tiene valor, incluso cuando parece repetirse sin cambios visibles. Dios camina cerca de su pueblo, sostiene nuestra esperanza, y nos recuerda que ningún paso es inútil cuando se da bajo su luz. Esta luz constante nos permite avanzar sin caer en el desánimo. No promete caminos cómodos, pero asegura una presencia que no abandona. En el caminar diario de la iglesia, la estrella sigue siendo signo de orientación y consuelo. Mantiene viva la confianza y ayuda a perseverar. Así, la promesa de Dios sigue actuando en la historia de manera silenciosa y fiel, acompañando a su pueblo en cada etapa mientras el tiempo de Dios continúa su curso. Asimismo, el pasaje de este Evangelio tiene su precedente en la expulsión de los mercaderes del templo. Ese gesto profético de Jesús ha provocado una reacción de los sacerdotes y ancianos que quieren ponerlo en un aprieto. La interpelación de los maestros de la ley a Jesús acerca del origen de su autoridad no surge de una inquietud sincera ni de una búsqueda honesta de la verdad. Es, más bien, una maniobra cuidadosamente calculada, una estrategia pensada para acorralarlo y forzarlo a cometer un error. Estos líderes religiosos no se acercan con el deseo de comprender quién es Jesús, sino con la intención de proteger sus propias estructuras de poder y justificar su resistencia al cambio que él representa. La pregunta que formulan es un intento de domesticar lo divino.
de reducir la acción de Dios a categorías humanas que ellos pueden controlar. Los sumos sacerdotes y los ancianos se sienten amenazados, porque Jesús actúa fuera de sus esquemas. No pertenece a su círculo, ni tampoco ha recibido un nombramiento oficial. No responde a sus normas ni busca su aprobación. Para ellos, la autoridad solo es legítima cuando pasa por sus manos, cuando está respaldada por títulos, cargos y reconocimientos visibles. Por eso intentan obligar a Jesús a definirse en sus propios términos, esperando que se delate a sí mismo. Su objetivo no es discernir la voluntad de Dios, sino preservar un sistema que les garantiza prestigio, influencia y seguridad. En el fondo, esta escena revela un conflicto profundo entre dos maneras opuestas de entender la autoridad. Por un lado, la autoridad construida desde abajo, sostenida por instituciones humanas, normas rígidas y jerarquías cerradas. Por otro, la autoridad que nace del cielo, que no depende de avales externos ni de consensos políticos, sino de la comunión viva con Dios. Jesús encarna esta segunda forma de autoridad, una autoridad que desconcierta, porque no se impone por la fuerza ni se justifica con discursos, sino que se manifiesta en la verdad de sus obras y en la coherencia de su vida. Cristo no necesita defenderse ni justificarse, porque su autoridad no es algo que Él tenga, sino algo que Él es. No actúa en nombre propio separado del Padre, ni como un líder autónomo que busca seguidores. Todo lo que hace brota de su identidad como Hijo eterno, enviado para cumplir la voluntad del Padre. Su palabra tiene peso porque es palabra de Dios. Sus gestos tienen poder porque son gestos de salvación. Su presencia transforma porque en él actúa el mismo Dios que libera, sana y restaura. La purificación del templo es una expresión clara de esta autoridad que nace del cielo. No se trata de una provocación ni de un acto impulsivo, sino de un signo profético que denuncia la corrupción del culto y anuncia una relación nueva con Dios. Los milagros que realiza no son exhibiciones espectaculares, sino señales concretas de la cercanía del reino. Su enseñanza no repite fórmulas aprendidas, sino que revela una sabiduría nueva, capaz de tocar el corazón de los sencillos y de incomodar a quienes se creen seguros en su propia justicia. Todo en Jesús apunta a una autoridad que no se impone, pero que tampoco puede ser ignorada. Por eso, el Hijo de Dios no necesita el permiso de las asambleas llenas de personas para realizar su misión. Su soberanía no depende de decretos ni de reconocimientos oficiales. Él actúa con libertad porque su autoridad es universal y eterna. Quienes intentan juzgarlo desde criterios puramente humanos terminan revelando su propia ceguera espiritual, incapaces de reconocer la acción de Dios cuando no responde a sus expectativas. Esta escena del Evangelio ilumina de manera directa la comprensión de la autoridad dentro de la Iglesia. La autoridad cristiana auténtica no puede separarse nunca de su origen, que es Dios mismo. Cuando se desvincula de esta fuente, se convierte fácilmente en poder vacío, en control estéril o en dominio disfrazado de servicio. En cambio, cuando permanece unida a Cristo, se transforma en instrumento de vida, de sanación y de comunión. La autoridad de Jesús se manifiesta siempre como servicio. No busca imponerse, sino entregarse. Tampoco oprime, sino que libera. No humilla, sino que levanta a que está caído. Su poder no se expresa en la acumulación de privilegios, sino en el abajamiento, en la cercanía con los pobres, en la compasión por los pecadores, en la fidelidad al Padre hasta las últimas consecuencias. Este es el criterio que debe iluminar toda forma de autoridad en la vida cristiana. Cada vocación en la Iglesia, sea visible o silenciosa, nace de una iniciativa divina y no de un mérito personal. Nadie se atribuye legítimamente una misión como si fuera un derecho propio. El predicador, el catequista, el servidor
el padre o la madre de familia. Todos participan de la misión de Cristo, por una gracia que los precede y los sostiene. La autoridad que ejercen no les pertenece, sino que les ha sido confiada para el bien de los demás. La eficacia de la acción pastoral y del testimonio cristiano no depende de la elocuencia, del carisma personal, ni del reconocimiento social. Depende de la fidelidad a Cristo y de la transparencia con la que se deja actuar su gracia. Cuando el instrumento se interpone, la acción se debilita. Cuando el instrumento se vacía de sí mismo, la gracia fluye con mayor libertad. Por eso la vida de oración, la escucha constante de la palabra y la búsqueda sincera de la santidad no son añadidos opcionales, sino condiciones esenciales para ejercer una autoridad verdaderamente evangélica. La fidelidad a la tradición viva de la Iglesia, al magisterio y a la palabra revelada no es una carga que limite la acción, sino una garantía de autenticidad. Estos pilares aseguran que la autoridad no se desvíe hacia proyectos personales ni se confunda con las lógicas de este mundo. En ellos se custodia la memoria viva de Cristo y se mantiene la comunión con su autoridad, que sigue actuando en la historia por medio de su Iglesia. El ejemplo de Jesús permanece como referencia constante. Aquel que tenía toda potestad eligió el camino de servicio, del sacrificio y de la entrega total. Su autoridad no se manifestó en tronos ni en honores, sino en la cruz, donde reveló hasta donde llega el amor de Dios. Este estilo contradice profundamente la mentalidad mundana y exige una conversión continua del corazón, de quienes están llamados a ejercer alguna responsabilidad. Desde esta perspectiva, tú como creyente es invitado a examinar su propia vida y el espíritu con el que asume sus tareas. A ti, que visitas la iglesia, debería dolerte la condición en la que puede encontrarse. No necesitas que el sacerdote te autorice para tomar un paño y ponerte a limpiar la iglesia, porque además es tu casa. Arregla los bancos donde se sientan las personas, dales una mano de pintura, colabora con lo que haga falta. Jesús no pidió autorización para defender la casa de su Padre. Actuó con autoridad porque sabía que le pertenecía. Y así como la casa de Dios era su casa, hoy la iglesia sigue siendo la casa de Dios y, por lo tanto, también es tu casa. Cuidarla no es una opción, es una responsabilidad. La pregunta por la autoridad no se limita a un debate teórico, sino que toca la práctica concreta de la fe. Jesús no ofrece credenciales externas ni argumentos defensivos, porque su vida es la prueba de su autoridad. Solo quien se abre a la fe puede reconocer en él la presencia viva de Dios actuando en la historia, una autoridad que no necesita demostrarse, porque se revela en la verdad de su ser y en la coherencia de su obrar. Jesús responde al cuestionamiento de los sumos sacerdotes y de los ancianos, con una sabiduría que los desarma por completo. No entra en la discusión que ellos intentan imponerle, ni se deja arrastrar a un terreno donde puedan manipular sus palabras. En lugar de eso, plantea una contrapregunta aparentemente sencilla, pero cargada de una profundidad que los deja sin salida. ¿El bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Estoy seguro de que los maestros de la ley no se esperaban este tipo de pregunta. Ellos sabían que Jesús tenía cierto conocimiento de las Escrituras, por lo que ellos podían contestar y refutar sin ningún problema. Pero esa pregunta los agarró fuera de base. No se trata de una pregunta académica, ni de un simple dato histórico que posiblemente era lo que ellos esperaban. Es una interpelación directa a la conciencia, una llamada a confrontar la verdad que ellos ya conocen, pero que han decidido silenciar. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Juan el Bautista había sido una figura clara, directa y contundente. Su predicación de conversión no dejaba espacio para la ambigüedad. Llamaba al arrepentimiento, denunciaba el pecado y preparaba el camino del Señor.
con una autoridad que el pueblo reconocía sin dificultad. No hablaba para agradar, ni para ganar prestigio, sino para sacudir las conciencias y provocar un cambio real de vida. Precisamente por eso, su mensaje resultaba incómodo para quienes estaban instalados en una religión de apariencias y privilegios. Los sacerdotes y ancianos no podían negar la fuerza espiritual de Juan. Sabían que su autoridad no era fingida ni improvisada. Sin embargo, aceptar que su bautismo venía de Dios implicaba una consecuencia inevitable: reconocer que ellos mismos se habían negado a convertirse, que habían rechazado un llamado divino por conveniencia. Significaba admitir que su autoridad moral estaba en entredicho y que su vida necesitaba un cambio profundo. Esa verdad era demasiado costosa. Por otro lado, afirmar que la autoridad de Juan provenía solo de los hombres los enfrentaba al pueblo, que lo consideraba un profeta verdadero. El temor a perder su posición social y su influencia los paraliza. Se encuentran atrapados entre la verdad que no quieren asumir y la opinión pública que no quieren perder. Así quedan al descubierto sus verdaderas motivaciones. No buscan la voluntad de Dios, sino la conservación de su poder. Este momento revela con claridad la dinámica de la ceguera voluntaria del corazón. No se trata de ignorancia, sino de una elección consciente. Ellos ven, pero deciden no mirar. Entienden, pero prefieren no aceptar. La verdad está delante de ellos, pero la rechazan porque amenaza su seguridad. Optan por la evasión como estrategia de supervivencia espiritual y política. Su respuesta, no lo sabemos, no es una confesión humilde, sino una renuncia deliberada a la verdad. Esta actitud no pertenece solo al pasado. Es una tentación permanente que atraviesa toda experiencia religiosa. La ceguera voluntaria aparece cuando una persona percibe con claridad lo que Dios le pide, pero decide no responder para no complicarse la vida. Aparece cuando la fe comienza a exigir coherencia, renuncia, cambio de hábitos o revisión de actitudes profundamente arraigadas. En ese momento, el corazón puede cerrarse y buscar justificaciones para no dar el paso. El miedo es uno de los grandes motores de esta ceguera. Miedo a perder prestigio, al que dirán, a renunciar a comodidades. Miedo a quedar en evidencia. Ese temor termina sofocando la voz de la conciencia y silenciando la acción del espíritu. La persona empieza a negociar con la verdad, a relativizar el evangelio, a postergar indefinidamente la conversión. Así se construye una fe superficial, correcta en apariencia, pero vacía de compromiso real. Este pasaje es una advertencia contra la tibieza espiritual. La tibieza no es un rechazo frontal de Dios, sino una forma más sutil de resistencia. Consiste en aceptar lo que no incomoda y rechazar lo que exige. Se conserva el lenguaje religioso, pero se evita la transformación profunda. Se habla de fe, pero se huye de sus consecuencias prácticas. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús son un espejo en el que todo creyente está llamado a mirarse con honestidad. La respuesta evasiva de no lo sabemos se convierte así en un símbolo poderoso. Representa todas aquellas situaciones en las que una persona finge no entender lo que en realidad comprende muy bien. Se hacen los desentendidos, como los que dicen no es conmigo que están hablando. Es como esas personas que van a misa y dicen, esa predica es para Juan, o Pedro que lastima que no vinieron, sabiendo en su corazón que Dios le habla directamente, para que reconozca lo que tienen que hacer. Es el no lo sé que se dice para no tomar una decisión. Es la duda fingida que encubre una resistencia interior. Es la estrategia del corazón que quiere seguir igual, aun sabiendo que el camino que recorre no es el correcto. La vida cristiana, sin embargo, no admite esta fractura entre fe y conducta. Creer implica asumir las consecuencias de esa fe. Si se reconoce que Jesús tiene toda autoridad, no es coherente ignorar su palabra cuando incomoda. No es coherente aceptar su autoridad en el discurso y negarla en la práctica.
Cada vez que la palabra confronta, invita a corregir, llama a perdonar o exige justicia, pone al creyente ante una decisión concreta. Esta incoherencia se manifiesta de muchas formas. Aparece en quien reconoce el valor del arrepentimiento, pero evita el sacramento de la reconciliación. Se hace visible en quien conoce el llamado a la caridad, pero cierra el corazón ante la necesidad del otro. Se repite en quien ha sido llamado a servir, pero se refugia en el egoísmo o la comodidad. En todos estos casos, la ceguera no es falta de luz, sino rechazo de la luz. El drama de los líderes de Jerusalén es que su negativa a escuchar a Juan los prepara para rechazar a Jesús. Quien se cierra a una verdad parcial termina cerrándose a la verdad plena. El corazón que aprende a justificar su resistencia se vuelve cada vez más insensible. Poco a poco, la conciencia se adormece y la fe se reduce a un conjunto de prácticas externas sin vida interior. El amor de Dios no irrumpe por la fuerza en un corazón cerrado. Respeta la libertad, incluso cuando esa libertad se usa para rechazarlo. Por eso, la ceguera voluntaria es tan peligrosa, no porque Dios deje de amar, sino porque la persona se incapacita para recibir ese amor. La luz sigue brillando, pero el corazón decide permanecer en la sombra. Este pasaje interpela directamente la vida personal. Obliga a revisar las áreas donde se evita una respuesta clara por temor a las consecuencias. Es un llamado a identificar aquellas zonas donde la fe ha sido reducida a palabras, pero no se ha traducido en decisiones concretas. La pregunta de Jesús sigue resonando, no como acusación, sino como llamada insistente a la verdad interior, una verdad que incomoda, pero que libera, y que exige un corazón dispuesto a dejarse transformar sin reservas. La respuesta de Jesús al dilema planteado por los sumos sacerdotes y los ancianos parece, a primera vista, una evasión. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Sin embargo, lejos de ser un gesto caprichoso o una retirada estratégica, esta afirmación encierra una enseñanza profunda sobre el modo en que Dios se revela y sobre las condiciones necesarias para acoger la verdad. Jesús no guarda silencio por falta de argumentos, sino porque sus interlocutores han demostrado una disposición interior que hace estéril cualquier revelación ulterior. Esta postura se asemeja a la de algunas denominaciones cristianas, que no reconocen a María como la Madre de Jesús y, por consiguiente, como la Madre de Dios. Estas corrientes intentan imponer una enseñanza que no corresponde con la verdad revelada, una verdad que constituye un pilar fundamental de la fe católica cristiana. Estas enseñanzas, ajenas a la doctrina católica, no solo confunden a los fieles, sino que debilitan la comprensión auténtica del plan de salvación que Dios ha querido realizar a través de la obediencia y la fe de María. Como los maestros de la ley, ellos quieren que digamos lo que ellos quieren oír, y no lo que es la verdad de los que vivimos en la fe. La verdad de Dios no se impone a la fuerza, ni se ofrece como un dato neutro. Requiere un corazón abierto, una actitud de humildad y una mínima disposición a dejarse interpelar. Los líderes religiosos ya han mostrado que no buscan comprender, sino controlar. No desean la verdad, sino un pretexto para condenar. En ese contexto, revelar el origen de su autoridad no produciría fe, sino un endurecimiento mayor. Jesús respeta profundamente la libertad, incluso cuando esta libertad se utiliza para rechazarlo. El silencio de Jesús no es una negación, sino un juicio implícito sobre la ceguera voluntaria de sus adversarios. Ellos han visto los signos, han escuchado la predicación, han sido testigos de las obras y aún así se niegan a creer. Han reducido la acción de Dios a sus propias categorías y esperan una manifestación de poder que confirme sus expectativas. Ante esta actitud, el Señor no fuerza la revelación, porque la verdad ofrecida a un corazón cerrado se convierte en motivo de condena y no de salvación.
para el pueblo sencillo. En cambio, los signos eran claros y suficientes. No necesitaban credenciales ni explicaciones teóricas. Las obras de Jesús hablaban por sí mismas. Los enfermos eran sanados. Los pecadores eran perdonados. Los pobres eran consolados y los excluidos recuperaban su dignidad. Su enseñanza iluminaba la vida cotidiana y abría horizontes de esperanza. Su coherencia entre palabra y acción era la prueba más elocuente de que su autoridad venía de Dios. Este contraste pone de relieve una verdad fundamental para la vida de la Iglesia: la autoridad eclesial, como prolongación de la misión de Cristo, no se fundamenta únicamente en estructuras visibles, normas o títulos, sino en los frutos que produce. Cuando la Iglesia vive fiel al Evangelio, su autoridad se manifiesta en la santidad de vida, en la caridad concreta y en el testimonio de la verdad. Allí donde estos frutos están presentes, la acción de Dios se hace reconocible, incluso en medio de fragilidades. La reflexión invita a mirar la Iglesia no solo desde sus limitaciones, sino desde los signos vivos de la presencia de Cristo en ella. Estos signos se revelan de manera particular en los pobres, en los enfermos, en los que sufren y en todos aquellos que cargan con el peso de la vida. Es en esos lugares donde la autoridad sanadora de Cristo se manifiesta con mayor claridad, no como dominio, sino como compasión que restaura y devuelve esperanza. Los líderes de Jerusalén representan el peligro de una miopía espiritual que sigue siendo actual. Ven los signos, pero los desprecian porque no se ajustan a sus esquemas. Reconocen la acción de Dios, pero la rechazan porque no les concede el control que desean. Esta actitud puede reproducirse en la vida eclesial, cuando se absolutizan las estructuras y se pierde la capacidad de discernir la acción del Espíritu en la realidad concreta. Desde una perspectiva vocacional, este pasaje recuerda que todo creyente está llamado a ser testigo de la autoridad de Cristo en este mundo. Esta autoridad no se apoya en la validación social ni en el reconocimiento externo, sino en la certeza interior de haber sido enviado por Dios. La vocación cristiana no se legitima por el éxito visible, sino por la fidelidad cotidiana al Evangelio y por la coherencia entre fe y vida. La vida comunitaria se sostiene sobre esta misma lógica. La Iglesia cree en la eficacia de los sacramentos, no por la perfección moral de quienes los administran, sino porque reconoce que es Cristo quien actúa en ellos. La gracia no depende del mérito humano, sino de la fidelidad de Dios. Esta convicción libera al creyente de una fe basada en personas, y lo ancla en la autoridad de Cristo, que permanece fiel aun cuando sus ministros son frágiles. El pasaje también pone en evidencia el riesgo de la incredulidad progresiva. Quien se niega a reconocer una verdad que ya ha sido manifestada, se incapacita para recibir una revelación más profunda. La negativa inicial no queda neutral, sino que va cerrando progresivamente el corazón. Jesús no responde porque sus adversarios han demostrado que no están dispuestos a acoger la verdad, y porque la revelación solo puede ser fecunda allí donde existe una mínima apertura a la fe. La autoridad de Cristo se revela de manera plena en el amor entregado, en la cruz asumida libremente y en la vida ofrecida por los demás. No es una autoridad que busca imponerse, sino una que se ofrece como camino de vida. Reconocer los signos de Dios implica aprender a leer la realidad con ojos de fe, a descubrir su acción más allá de lo espectacular, y a aceptar que su poder se manifiesta con frecuencia en la debilidad, en el servicio y en la entrega silenciosa, allí donde el corazón está dispuesto a ver y a creer. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Eufemia Valdés dice: Señor Jesús, pido por mi hijo Michael y por Erika, por su salud, que se normalice su respiración y que su colesterol sea limpiado de su cuerpo. Sánalos por tu misericordia. Te pido también por la salud de Emily y de Katy, que su tiroides sea sanada. Jesús y María,
Les entrego su salud en la tiroides y en todo su cuerpo. Pasa tu bella mano, Jesús, sobre Genaro y sobre Nicolás. Sana esa próstata y ten piedad de todos los enfermos. Hermana Eufemia, hoy presentamos ante el Señor cada nombre que brota de tu corazón con tanta fe. Que Jesucristo, médico divino, visite a Michael y a Erika, ordenando su respiración, limpiando su sangre y restaurando cada función de su cuerpo. Que su misericordia sane desde la raíz toda enfermedad y devuelva la paz a sus vidas. Ponemos también en las manos santas del Señor a Emily y a Katy, pidiendo que su tiroides sea tocada por el poder de Dios. Que su cuerpo recupere el equilibrio y la fuerza. Jesús, pasa tu mano sanadora sobre Genaro y Nicolás. Trae alivio, restauración y esperanza. Y mira, Señor, a todos los enfermos que hoy claman en silencio. Derrama tu piedad, consuela a sus familias y fortalece su fe. Rosa Aquino dice: Te pido, Señor, que me ayudes a sanarme en mis articulaciones. También te pido sanidad para las convulsiones de mi hijo Pablo Aquino. Te pido por la conversión de Alicia Aranda, Vanessa Gómez, Baldino Casco, Roberto Velardes, María Díaz, Petrona La Cruz, María Itatí Olmedo, Ariel Gómez, Andrés Olmedo, Eduardo Rivero, Alejandra Gauto, Rosa Blanco, Raúl Merlo, André Gutiérrez, Daniel Prieto, Laura Costa, Daniel Recalde, Daniel Llano. Hermana Rosa, el Señor escucha tu clamor y no es indiferente a tu dolor. Que Dios fortalezca tus articulaciones, calme el sufrimiento y te devuelva movilidad y descanso. Ponemos en el corazón de Jesús a tu hijo Pablo Aquino, pidiendo que cese toda convulsión, que su cuerpo sea estabilizado y que viva bajo la protección del cielo. Y por cada nombre que mencionas, Señor, pedimos conversión sincera, corazones nuevos y vidas transformadas. Que tu Espíritu Santo toque lo más profundo de cada uno y los conduzca por el camino de la verdad y la paz. Ángel González Reyes dice: Señor, te presento a José Ángel González Pérez. Tiene una audiencia el 20 de enero porque no le permiten ver a la niña Sofía. Pero tú estás ahí para resolver. Gracias a Dios por todo. Hermano Ángel, hoy confiamos esta situación a la justicia divina. Que el Señor ilumine a quienes deben tomar decisiones. Quite todo obstáculo injusto y haga prevalecer la verdad. Que José Ángel González Pérez pueda ver a su hija Sofía y que reine la paz, el diálogo y el bienestar de la niña. Dios es un Padre justo y misericordioso, y en sus manos nada se pierde ni se olvida. Norma Sánchez dice: Amén. Padre Altísimo, ayúdeme a hacer oración por mi niña Jayla Chávez Díaz. Ya casi cumple 5 años y no habla. Les pido oración para que mi niña Jaylita hable. También pido ayuda para encontrar un trabajo y por mis otros hijos, para que se porten bien conmigo. Hermana Norma, ponemos a la pequeña Jayla Chávez Díaz en las manos amorosas de Jesús. Que Él toque su voz, su mente y su desarrollo, y que llegue el día en que sus palabras sean motivo de alegría y testimonio de fe. Señor, abre también una puerta de trabajo para Norma, una oportunidad digna que le permita sostener a su familia con tranquilidad. Mira a sus hijos, toca sus corazones, llénalos de respeto, comprensión y amor. Que en este hogar reine la paz y que nunca falte tu presencia. Cecilia Clotilde Ortiz Elox dice: Glorifica mi alma, Señor, cuida a mis hijos Luis Antonio, tú que los ves. Hermana Cecilia, que el Señor glorifique tu alma y te llene de su paz. Ponemos a tus hijos, especialmente a Luis Antonio, bajo la mirada amorosa de Dios. Que Él los cuide donde estén, los proteja de todo mal, y los guíe por caminos de bien. Que nunca les falte la luz del Espíritu Santo ni el abrigo del amor de una madre que ora. Enilsa Ruiz dice: Gracias, amado Padre Celestial, por este nuevo día que me regalas. Pido oración por la salud de mi sobrina Mayra Alejandra, que lleva años en diálisis,
por la salud de mis hijas y por la salud de mi vista. Jesús misericordioso, yo confío en ti. Hermana Enilsa, qué hermosa es tu gratitud al comenzar el día. Ponemos a Mayra Alejandra en el corazón misericordioso de Jesús, pidiendo fortaleza, alivio y esperanza en medio de su tratamiento. Que el Señor sostenga a sus hijas con salud y protección, y que cuide tu vista para que sigas contemplando las bendiciones de Dios. Que tu confianza en Jesús sea fuente de consuelo y fe renovada. Maximina Fermín dice: Señor, sana a Raúl Andújar, que tiene una enfermedad por brujerías. Hermana Maximina, presentamos a Raúl Andújar ante el poder de Jesucristo, que es más fuerte que cualquier mal. Que toda atadura, opresión o enfermedad sea rota en el nombre del Señor. Que la luz de Cristo disipe toda oscuridad y que Raúl sea cubierto por la paz, la sanación y la protección divina. Nada es imposible para Dios cuando se confía con fe. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas, y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad, y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente, y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación, y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.